Quieren apedrear a mi esposa en tiempos de Jesús. Acto 1. La sombra de la ley. En la polvorienta Judea del año 30 después de Cristo, bajo el yugo invisible del emperador Tiberio y el rey vasallo Herodes Antipas, la ley de Moisés era un látigo que azotaba sin piedad a los débiles. Yo, Eliab ben Natán, un humilde tejedor de lino en las afueras de Jerusalén, había construido mi vida alrededor de mi familia, mi esposa Lea, de ojos profundos como el pozo de Siloé, y nuestro hijo Samuel, un niño de 7 años que soñaba con ser levita en el templo reconstruido por Herodes el Grande. Vivíamos en una casita de adobe en el barrio de los artesanos, donde el humo de las forjas se mezclaba con el incienso de las sinagogas, y la tensión entre fariseos y los pocos romanos en Cesarea era un rumor constante, como el viento del desierto. 1, 2, 5. Pero todo se derrumbó una noche de luna llena, durante la Pascua. Lea, mi fiel compañera de 15 años de matrimonio, había sido acusada de adulterio. Judas, mi propio hermano menor, el que yo había criado como a un hijo tras la muerte de nuestros padres, la había traicionado. En su codicia por la herencia familiar, unas tierras áridas que compartíamos, Judas la sorprendió en un encuentro inocente con un mercader vecino, al que Lea había pedido prestada harina para alimentar a Samuel durante la hambruna que azotaba Galilea y Judea por los impuestos romanos exorbitantes. 6. 5. Judas, fariseo de corazón y espía de los saduceos del templo, corrió a los ancianos con mentiras hinchadas. Lea yace con extraños. Debe morir apedreada, como manda la Torá en Deuteronomio 22:22. 7. La multitud se congregó al amanecer en la plaza de piedra, frente a la sinagoga. Fariseos de túnicas blancas, con filacterias en las frentes, gritaban por pureza ritual. La mujer adúltera contamina nuestra alianza con Dios, vociferaba uno, mientras los niños como Samuel se escondían tras mis piernas temblorosas. Lea, atada con cuerdas ásperas, con el rostro magullado por los primeros golpes, me miró con ojos suplicantes. Eliab, por Samuel, no dejes que me maten. Mi corazón se partía, la traición de Judas ardía como veneno. Él estaba allí, entre los acusadores, con una sonrisa sádica. Hermano, la ley es la ley. Tu debilidad por ella nos ha deshonrado a todos. El conflicto familiar estallaba, sangre por sangre, muerte por redención incierta. Los primeros guijarros volaron, y el polvo se tiñó de rojo. 1, 7. Acto 2. Las grietas del alma. Los días previos a la sentencia fueron un infierno de sombras en nuestra casa destartalada. Judea, esa tierra pedregosa entre Galilea fértil y Samaria hostil, era un polvorín de ortodoxia judía bajo el dominio romano desde la conquista de Pompeyo en el 63 a.C. Los fariseos, guardianes celosos de la alianza abrahámica, veían en cada transgresión una afrenta a Yahvé, mientras los romanos cobraban tributos que nos dejaban en la miseria agraria. 2, 4, 8. Yo, Eliab, tejía túnicas para los sacerdotes del templo, ese coloso de mármol que Herodes había erigido para apaciguar a los judíos, pero mis manos temblaban recordando cómo Judas, mi hermano, había cambiado. De niños, corríamos por los olivares de Judea, soñando con la liberación mesiánica que algunos esperaban contra Roma. Judas era el ambicioso, seré sumo sacerdote, Eliab, y tú mi siervo. Yo elegí a Lea, una huérfana samaritana convertida al judaísmo, rechazada por su origen, los samaritanos, profanadores del templo según los rumores del año 6 DC. 7. Nuestra boda fue un escándalo. Judas la toleró por la herencia. Pero la muerte de padre, aplastado por un carro romano en una revuelta fiscal, nos dividió. Yo crié a Samuel con cuentos de David. Judas se unió a los fariseos, espiando herejes para ganar favor. El adulterio era mentira. Lea había ido al mercader por harina, Judas la vio y la distorsionó para reclamar todo, casa, tierras, incluso Samuel. Eres un cornudo débil, me espetó una noche en la penumbra, mientras Lea sollozaba en él. Rincón. La ley exige su sangre, y con ella, tu ruina. Intenté razonar, Judas, por la memoria de padre, ella es inocente. El río con frialdad, inocente como los samaritanos en el Garizim. Debe purgarse. Samuel, oyendo todo, se aferraba a mí. Abba, ¿por qué tío Judas nos odia? Las emociones nos ahogaban, culpa por mi pobreza que nos llevó a pedir prestado, rabia por la traición fraternal, terror por la muerte inminente. Lea confesó sus miedos en susurros. Eliab, si muero,
protégelo de tu hermano. Él matará por codicia. Las noches se llenaban de llantos. El conflicto familiar se pudría como carne en el desierto, mientras los fariseos preparaban el apedreamiento público para escarmiento. 6:1. Yo corrí a la sinagoga, suplicando a rabinos, es mi sangre, mi vida. Pero la ley era inflexible, el adulterio rompe la alianza. Piedras para ella. Judas me bloqueaba, acepta tu destino, hermano. Yo cuidaré de Samuel, como mío. Su traición era un puñal, no solo mataba a Lea, sino que devoraba nuestra familia. El peso de la dominación romana, soldados en las murallas, impuestos que nos mataban de hambre, hacía que los fariseos endurecieran su rigor, temiendo perder control ante el pueblo. 5:2. Mi alma se quebraba. Redención parecía un sueño lejano. Acto 3. El abismo de las piedras. El día del apedreamiento amaneció con un sol abrasador sobre Jerusalén, la ciudad santa donde el templo dominaba como un gigante blanco. La plaza bullía. Cientos de judíos, desde campesinos galileos hasta mercaderes idumeos, rodeaban a Lea, arrodillada en el centro, con una soga al cuello. Fariseos y escribas la rodeaban, piedras en mano, citando la Torá: mujer, ¿dónde está el hombre? Solo tú pagas por el pecado. 7. Judas, al frente, levantó la primera piedra, mirándome con triunfo, por la pureza de Israel, hermano. Muere, adúltera. El guijarro silbó y rozó su hombro, sangre brotó. Lea gritó, Eliab, Samuel, perdónenme. Samuel, forcejeando en mis brazos, sollozaba, no, Ima. Tío, detente. Yo rugí, lanzándome adelante, Judas, asesino. Esto es por las tierras, no por Dios. Él respondió con veneno, cobarde. Tu samaritana nos ha manchado. Ahora toma tu parte. Otro fariseo lanzó, Lea se convulsionó. La multitud rugía, el polvo se alzaba como niebla de muerte. Mi visión se nublaba de lágrimas y furia, la traición culminaba en asesinato familiar. Piedras volaban, una en su pierna, otra en el brazo. Basta, imploré, pero nadie oía. Judas preparaba la fatal, su rostro deformado por el odio, adiós, Eliab. Samuel será mío. El clímax de tensión nos engullía, la muerte de Lea significaba el fin de todo. Acto 4, la voz del Nazareno. De pronto, un murmullo cortó el caos. La multitud se apartó como el mar rojo. Jesús de Nazaret, el rabino galileo que predicaba en sinagogas y colinas de Galilea, ese carpintero de Caná, hijo de un reino no de este mundo, avanzó sereno entre los fariseos. Vestía túnica simple, polvorienta por los caminos desde el Jordán, donde bautizaba a pecadores. Su fama lo precedía, curaba enfermos, desafiaba a Herodes Antipas y a los romanos con parábolas de misericordia, oponiéndose a la rigidez farisaica en esta Judea tensa, dividida entre amor-odio por Jerusalén. 1:6-7. Los fariseos, viéndolo, sonrieron con astucia, sabían de sus choques en el templo. El líder fariseo lo interpeló, maestro. Esta mujer fue sorprendida en adulterio flagrante. Moisés manda apedrearla en Levítico 20:10 y Deuteronomio. ¿Qué dices tú? Jesús no respondió de inmediato. Se agachó, trazó con el dedo en la tierra, líneas misteriosas, como escribiendo pecados ocultos. La multitud cayó, Judas palideció, su piedra temblando. Levantándose, Jesús miró al fariseo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Silencio de muerte. Luego, se inclinó de nuevo, escribiendo. Un anciano fariseo dudó, dejó caer su guijarro, yo, tengo culpas. Otro lo imitó, y yo, lujurias en la noche. Judas, sudando, balbuceó, pero, la ley. Jesús lo miró fijo, Judas ben Natán, ¿qué has escrito en tu corazón por codicia? ¿Traicionas sangre por tierra? Judas soltó la piedra, huyó avergonzado entre risas contenidas. 6. Uno a uno, todos se fueron, jóvenes, viejos, fariseos. Solo quedamos Lea, ensangrentada pero viva, Samuel, boquiabierto, yo, arrodillado. Jesús se acercó a ella, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te condena? Lea, voz rota, nadie,
Señor. Él sonrió con luz, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Luego, a mí, Eliab, lleva a tu familia. El reino de Dios no es de piedras, sino de perdón. Su intervención transformó el horror. El rabino de Galilea, perseguido por saduceos y romanos, salvó lo imposible. 1:7. Acto 5. Cenizas de redención. Los días siguientes lavaron nuestras heridas en el río Cedrón. Lea sanó, sus cicatrices recordatorio de gracia. Samuel creció jurando seguir al Nazareno. Yo confronté a Judas en los olivares. Hermano, tu traición casi nos destruye. Él, roto, cayó de rodillas. Eliab, la codicia me cegó. Perdóname, como Jesús perdonó. Lágrimas compartidas, lo abracé. Sangre por sangre, pero redención por misericordia. Dividimos las tierras justamente. Judas renunció a los fariseos, uniéndose a los discípulos de Jesús. Vivimos en paz relativa, bajo la sombra romana, pero con esperanza mesiánica. Lea me susurró noches después. Eliab, él vio mi inocencia, y la de todos. Samuel, ahora aprendiz de Jesús, narraba parábolas. La familia renació, traición en sacrificio, muerte evitada en perdón. En esa Judea de tensiones, fariseos vs romanos, templo vs sinagogas, un acto de compasión nos salvó. Y cuando oímos de la cruz del Nazareno años después, supimos, su sacrificio redimía al mundo entero. 2:6. Así, en tiempos de emperador Tiberio y rey Herodes Antipas, una familia rota halló luz en la oscuridad de la ley. 5 palabras. 2.856.